Pero ¿qué queremos los ecuatorianos? Que la gente vea pasar las viandas de comida, vea pasar las compras de los mercados, vea pasar la gente que va a pagar por salud, educación y etc. cosas, y la gente se muere de hambre. Y entonces, ¿qué quieren? Una sociedad con semejantes desigualdades económicas y sociales. Yo hace más o menos 20 años dije algo, y se ha venido cumpliendo a rajatabla. Cuidado con que el 50% de la gente no coma, porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. Y eso es lo que estamos viviendo. O sea, todo el mundo escandalizado por la violencia, pero... Y la otra violencia, esa violencia que conlleva al individuo a que no tenga ningún tipo de oportunidades. Le hago una pequeña reflexión, John. Usted vea la fotografía o el video de los adolescentes y jóvenes que fueron apresados en TC Televisión. Dígame, así solo de la vista, de la ropa, de la forma como se presentan. ¿Alguno de ellos cree usted que esté educándose? ¿Usted cree que esas personas tienen empleo formal? ¿O empleo o alguna cosa? Luego que no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vivimos en una sociedad pacata, una sociedad hipócrita, que no terminamos por entender las causas y los efectos de una situación. O sea, de tanto repetir algo, nos estamos acostumbrando a dar muestras claras de que somos una colonia norteamericana. O sea, el embajador hace intromisión directa en los asuntos del Estado ecuatoriano de mil y un maneras, de mil y un maneras. Habla sobre lo que pasa aquí en el orden interno, opina sobre los policías, opina sobre los jueces, opina sobre montonera de cosas. Y la gente se está acostumbrando que el embajador tiene esa potestad de hacerlo. Eso es intromisión burda en los asuntos internos de un país. Peor si está participando en el CONCEPE. Entonces, ¿por qué de una vez no plantean como Puerto Rico ser un estado asociado a Estados Unidos? A ver, lo primero que tenemos que decir sobre Fito es que el secretario Roberto Izurieta quedó realmente recontra mal parado. Porque él en sus intervenciones, y para eso los medios de comunicación, pero nadie es capaz de preguntarle, si lo oiga, pero usted dijo que Fito a pocas horas de que lo trasladen a La Roca, se había informado, se había filtrado la información de que lo iban a llevar y se fugó. Pero la ministra Palencia, en declaraciones a CNN, dice que no saben cuándo se fugó. Entonces, aquí pónganse de acuerdo primero entre la gente del gobierno. Y además sale José Serrano, que alguna información debe tener para que lo diga. Y él dice que el 25 de diciembre salió de la penitenciaría Fito y que no regresó, sino que... A una cita médica. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿Dónde está el plan Fénix? ¿Dónde? O sea, todo es un montaje de última hora, preguntas de la consulta popular mal hechas que recién las están queriendo arreglar y mal arregladas. Y el tema que siempre hay que preguntarse, John, cuando uno hace análisis de cualquier género, de cualquier tipo, siempre causas y efectos. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? La causa sustancial de todo lo que estamos viviendo es el anuncio del gobierno de volver con un tema recurrentemente, el tema de la extradición. Un tema que ya el pueblo se pronunció en febrero del año 2023 y le dijo al gobierno de ese entonces, le dijo no a la extradición. Punto, no más. Pero vuelven con el mismo tema porque manosean los temas. Y segundo, el traslado de presos. El traslado de presos no es un tema así nomás. Porque claro, desde la sociedad civil, donde estamos, entonces nos parece que pueden trasladarlos, que no hay ningún problema. Pero el problema es que la gente, las familias, y es un derecho universal, no del Ecuador, tienen derecho a visitar a sus familiares la persona privada de la libertad también tiene derecho a recibir las visitas de sus familiares. Entonces, si lo trasladan de un sitio a otro, entonces me cambian totalmente la mecánica de actuar para poder llegar a... Incluso llegaron a decir que iban a construir una cárcel en no sé dónde, no en este gobierno, sino en el anterior. Y entonces, voy a poner un ejemplo, una de las cárceles que quieren construir este gobierno de Noboa es en Santa Elena. Entonces, la gente que vive en Guayaquil, ¿qué tiene que ir a Santa Elena? Y si el preso es un preso que no tiene la familia las posibilidades de estar yendo a Santa Elena, llegar allá, comer y todo eso, ya son costos. Entonces, cuando la gente hace cosas
por agradar a otras instancias políticas internas y a los Estados Unidos de América. Yo hablo castellano. Y además en un análisis que no tiene sentido, porque desde 1946 el Ecuador contempló ya la no extradición. No es un tema de ahora, no es un tema de ahora, como decía Henry Cucalón, de una manera burda y equivocada. En su momento dijo, esto fue un poco la calentura de Rafael Correa, lo de la extradición. No, si esto viene desde 1946. Entonces, eso además es un derecho y una garantía constitucional, de que el ser humano, en el caso ecuatoriano, tenga derecho a ser juzgado con las leyes ecuatorianas y en su país. Punto. Por un delito cometido en el Ecuador, fundamentalmente. Entonces, cuando manosean esto y vuelven otra vez con el tema, pero además lo hacen aparecer Estados Unidos como el paradigma de la justicia. Para que Estados Unidos tenga cara de insistir en esto, primero tiene que controlar la demanda de la... Porque si no se controla la demanda, ¿no? ¿Cómo se va a controlar la oferta? Si la Así gente es, quiere doctor Augusto Tandazo, ¿qué hacía en el Consejo de Seguridad del Estado, el embajador Fitzpatrick? A ver, no tienen, nos estamos acostumbrando, o sea, de tanto repetir algo, nos estamos acostumbrando a dar muestras claras de que somos una colonia norteamericana. O sea, el embajador hace intromisión directa en los asuntos del Estado ecuatoriano de mil y un maneras, de mil y un maneras. Habla sobre lo que pasa aquí en el orden interno, opina sobre los policías, opina sobre los jueces, opina sobre montonera de cosas. Y la gente se está acostumbrando que el embajador tiene esa potestad de hacerlo. Eso es intromisión burda en los asuntos internos de un país. Peor si está participando en el CONCEPE. Entonces, ¿por qué de una vez no plantean como Puerto Rico ser un estado asociado a Estados Unidos? O sea, es el colmo lo que sucede en el Ecuador. Pero además, Estados Unidos no es el paradigma de nada, como lo estaba diciendo. Estados Unidos es un país que no ha logrado jamás controlar el tema de la demanda de drogas. Y nos quiere dar a nosotros lecciones de que no le exportemos drogas desde nuestros países, cuando tiene una demanda brutal, que es lo que hace atractivo el negocio de la cocaína. Así es. Entonces, eso es lo fundamental. Pero en el otro tema de Fito, que usted preguntaba, y en general de los presos, personas privadas de la libertad, escúcheme esto, John, la única instancia o la única autoridad que tiene la posibilidad de ordenar un traslado o permitir una salida es el juez. El juez, y para eso deberían existir, que parece que no existen. Según el Código Orgánico Integral Penal, deben haber jueces penitenciarios. Según el código. Entonces, son ellos los que tienen que decir. En esto no tiene decisión, escúcheme bien, John, no tiene decisión ni el director de la cárcel, ni el gobierno, ni el ejecutivo. Porque de pronto desde el ejecutivo dicen, vamos a trasladar. ¿Y cómo vas a trasladar si los jueces son los que ordenan los traslados? Voy a poner un ejemplo. Bien o mal tomada la medida. Un juez determinó que Fito salga de la cárcel de La Roca, o que igual estaba destruido el techo con el dron que lanzaron, y ordenó que vuelva a la penitenciaría. Viene el gobierno y ordena el gobierno que lo vuelvan a La Roca. Pero las cosas en derecho se deshacen de la misma forma que se hacen. Tenían que ir al juez y pedirle que ordene que lo trasladen de la penitenciaría a La Roca. Entonces, aquí en este país, primero nos estamos acostumbrando que el señor Noboa está creyendo que le regalaron un país, que él es el dueño del país. Entonces, invade competencias, dice cosas que no tienen sentido, y esa es la idea que está transmitiendo ante la gente. Yo soy el poder, como decía Luis XV, el Estado soy yo. Por ejemplo, dice, a los jueces y fiscales que no actúen no sé qué, serán acusados de terrorismo. ¿Y quién nos va a acusar de terrorismo? ¿Tú los vas a acusar de terrorismo? ¿O solamente porque lo dices ya son terroristas? Cuando un juez y un fiscal tienen que actuar auxiliado con la ley en la mano. Entonces, creando este pánico que se crea también desde el otro lado. Pero fundamentalmente causa y efecto. Traslado de prisiones. Si yo me pongo, John, a hacer un análisis que lo tengo hecho, sobre las normas de Naciones Unidas, normas, no ideales o de alguna organización de derechos humanos, no,
Normas de Naciones Unidas son las reglas de Mandela, las reglas de tratamiento de reclusos. Créame, John, que a más de una persona le va a dar un ataque cardíaco. O sea, no terminan de entender qué es el preso, qué es la persona detenida. La persona detenida cometió un delito y está obligado a repararlo. ¿Por qué vía? Por el tema de la privación de la libertad. ¿Libertad de qué? De movimiento. Está dentro de un pero no es, esa es la única limitación que tiene un preso. El preso tiene derecho a actividades. Vea lo que dice Naciones Unidas, por ejemplo. Debe haber bibliotecas en los centros de rehabilitación, bibliotecas, espacios recreativos, posibilidad de que trabajen, el tema de la limpieza, del aseo, el tema de atención médica, o sea, camas individuales, en cuartos individuales. La mejor cárcel del Ecuador me parece que es la cárcel 4 de Quito. Y en esa cárcel viven de noche pernoctan 3 o 4 personas en el mismo cuarto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, el tratamiento de reclusos se maneja de una manera y el tema de cómo realmente los tratan. Y ahora, entre las cosas que plantean, incremento de penas. Cuando una persona sabe que se va a pudrir en la cárcel, que ya no va a poder salir, o que ese es el peligro, entonces las juega todas, porque es o vivir o morir. Entonces, ¿a dónde nos quieren llevar? Pero además hay un tema que la gente no termina de entenderlo, la gente del gobierno. La delincuencia es consecuencia de un montón de situaciones. Consecuencia. Situación económica y social. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. ¿Qué queremos no los que tenemos empleo, yo no tengo empleo, pero qué queremos los ecuatorianos? Que la gente vea pasar las viandas de comida, vea pasar las compras de los mercados, vea pasar la gente que va a pagar por salud, educación y etc. cosas, y la gente se muere de hambre. Entonces, ¿qué quieren? Una sociedad con semejantes desigualdades económicas y sociales. Yo hace más o menos 20 años dije algo, y se ha venido cumpliendo a rajatabla. Cuidado con que el 50% de la gente no coma, porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. Y eso es lo que estamos viviendo. O sea, todo el mundo escandalizado por la violencia, pero... Y la otra violencia, esa violencia que conlleva al individuo a que no tenga ningún tipo de oportunidades. Le hago una pequeña reflexión, John. Usted vea la fotografía o el video de los adolescentes y jóvenes que fueron apresados en TC Televisión. Dígame, así solo de la vista, de la ropa, de la forma como se presentan. ¿Alguno de ellos cree usted que esté educándose? ¿Usted cree que esas personas tienen empleo formal? ¿O empleo o alguna cosa? Luego que no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vivimos en una sociedad pacata, una sociedad hipócrita, que no terminamos por entender las causas y los efectos de una situación.